historia muy conocida, la historia de Noé. ¿Alguien ha escuchado acerca de Noé? Según una estadística, dicen que Noé, hablar de la historia de Noé es una historia de las más conocidas de la Biblia. Todo el mundo conoce la historia de Noé, incluso se han hecho películas de esto, de la historia de Noé. Y hoy yo quiero hablar de Noé como un hecho real, como una historia verdadera. Quiero hablar de Noé como una mención, como una historia que alguien citó. Y quiero hablar de Noé como un tipo de la iglesia. Son las tres cosas que vamos a estar viendo. Noé como un hecho real. Noé como una cita a algo que alguien mencionó. Y lo tercero, como un tipo de la iglesia. Y la historia de Noé aparece en el capítulo 5 del libro de Génesis. Se menciona a Noé. Les voy a contar brevemente y usted puede ir anotando las citas y leerlas en casa. Noé le tocó vivir en una época donde la humanidad se había alejado de Dios. La humanidad había hecho lo malo delante de Dios. A mí me sorprende, cuando voy a la Biblia, me sorprende con la facilidad que el ser humano se aleja de Dios. Me sorprende que somos muy buenos para darle la espalda a Dios con prontitud. Fíjese, cuando la Biblia en Génesis nos narra la creación de la humanidad, cuando Dios creó los cielos y la tierra y empieza a describir la creación de la humanidad, también Dios creó a un hombre llamado Adán, después a su esposa Eva. Y cuando todo iba tranquilo, no sabemos cuánto tiempo pasó. En la Biblia se ve que es muy poquito tiempo, una historia consecutiva. Pero recordemos que la Biblia se tiene que leer con una perspectiva diferente a un libro normal. La Biblia se lee como si usted y yo, cada pasaje es como si usted y yo nos paráramos en la cima de una montaña. Y en la cima de una montaña usted y yo solamente podemos ver las cumbres de otras montañas. Pero de montaña a montaña hay un valle que le separa. Así se lee la Biblia. Nosotros nos paramos en un pasaje de la Biblia y podemos leerlo, pero entre pasaje y pasaje hay un valle de tiempo que a veces la Biblia no nos lo indica, de los cumplimientos. Lo que sí sé es que muy pronto Eva desobedeció, incitó a Adán y los dos fallaron en contra de Dios. Adán y Eva tuvieron hijos. No pasó mucho tiempo para cuando uno de los hijos mató al otro. Y cuando vemos a partir de ahí la historia de la humanidad, nos damos cuenta de algo. El hombre con facilidad se aleja de Dios. Con facilidad. Es como una naturaleza. Decíamos el viernes que hay un dicho que no sé si aquí lo conocen, pero allá en mi pueblo, Cuauhtémoc, lo decían mucho. La chiva tira pa'l monte. Tenía un amigo muy sofisticado en el Instituto Bíblico que él no decía así. Él decía, el cérvido rumiante propende al accidente orográfico. Y te quedabas, caray, que bueno, para que me entiendan. La chiva tira pa'l monte. Caray, decía yo. Pero el corazón del hombre así es. Tendemos a lo malo. Y fíjese que Noé nació en una época donde la humanidad estaba muy corrompida. La humanidad estaba alejada del propósito de Dios. Y en el capítulo 5 del libro de Génesis nos damos cuenta que se empiezan a nombrar las descendencias, los descendientes de Adán. Y desde que vemos la descendencia de Adán, podemos darnos cuenta que Dios tenía algo especial con Noé.
porque el que narra este escrito de las descendencias hace una pausa para decir en el versículo 28 del capítulo 5, dice: vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Desde que se habla de Noé, se hace una pausa y se dice: él es diferente a los demás. Y saben, Noé fue diferente a los demás porque la Biblia dice que Noé caminó con Dios, que él era un hombre justo y encontró gracia delante de Dios. Y Dios se enfureció por la corrupción de la humanidad y vino y habló con Noé. Vino y habló con Noé y le habló de lo enojado que estaba con la humanidad y le pidió que hiciera algo. Dijo: Noé, construye un arca, porque he decidido enviar un diluvio y acabar con la humanidad. Quiero hacer algunos paréntesis que se me hacen interesantes en la narración de esta historia, y a veces los pasamos por desapercibidos. Dios le habla a Noé y le habla de la corrupción de su familia y de las generaciones que vienen, y la Biblia dice que Noé era un hombre justo, apacible y que caminó con Dios. Y Dios viene y habla con él y le dice: voy a destruir a la humanidad, voy a mandar lluvia. Muchos creen que hasta este momento no había lluvia. La gente no conocía lo que era la lluvia. Y algunos nos atrevemos a pensar eso porque en Génesis 2:6 dice que la forma en que las plantas se nutrían era porque salía de la tierra un rocío. La Biblia dice que salía de la tierra un rocío, porque no había lluvia, no había llovido. La forma en que Dios hacía que las plantas crecieran eran con un rocío que alimentaba, que salía de la tierra y alimentaba las plantas. Entonces Dios le habla a Noé y le dice: voy a enviar lluvia. Quizás es algo que Noé hasta el momento no sabía qué era. Y muchos afirman este punto porque en Hebreos 11, cuando se habla de los héroes de la fe, dice: Noé creyó cuando fue advertido sobre cosas que ojo no había visto. Entonces dicen que eso que Noé creyó sin haberlo visto es la lluvia. Otros dicen que ya había lluvia. Yo solamente les estoy poniendo un panorama. Yo creo en lo particular que antes del diluvio no había llovido. Pero Dios le habla a un hombre y le dice: voy a descender con lluvia, va a caer un torrente, y no solamente va a ser una lluvia amigable, sino voy a destruir toda la humanidad. Fíjese que algunos creen que el diluvio no fue universal, que solamente fue en un sector del planeta. Otros se apegan a que el diluvio fue universal, que todo el planeta Tierra fue cubierto por las aguas. ¿Sabe algo que sí es preciso? La historia universal y la ciencia aprueba el hecho de un diluvio. Hay un diluvio, no se puede negar esto. ¿Y por qué reafirmo este punto? Porque muchos creen que las historias que vienen en la Biblia son como fábulas o fantasías para traer una enseñanza. No, el diluvio fue algo literal que Dios utilizó para acabar con la humanidad. Dios viene y le habla a un hombre y le dice: Noé, necesito que empieces a construir un arca porque va a llover. Noé, como amaba a Dios, servía a Dios, la Biblia dice que caminaba con Dios, decidió obedecer, aunque lo que Dios le estaba pidiendo era algo muy fuera de lo común, algo muy loco. Tan loco
que la gente que estaba a su alrededor se burlaba de Noé. Hay algo interesante que se me hace de esta historia, que cuando Dios le dice a Noé de qué manera quiere que construya el arca, dice, y Noé hizo todo lo que Dios le dijo. Él siguió las instrucciones, pero seguir instrucciones de Dios nos cuesta trabajo, ¿sí o no? Bueno, quizás soy el único, pero a mí seguir una instrucción de Dios me cuesta trabajo. Seguir una instrucción complicada de Dios me cuesta más trabajo. Y cuando esa instrucción me hace ver como alguien torpe e ignorante, definitivamente no lo quiero hacer. Se me hace muy padre que Dios utiliza cosas ilógicas para hablarnos. Y Dios viene y le dice a Noé, construye un arca, y Noé se pone, bueno, pues yo no sé mucho de carpintería, ¿verdad? Pues no sé si Noé sabía, pero Noé dice, bueno, vamos a medir 180 y tantos pies, vamos a medir, vamos a cortar, y empieza a trabajar. No sabemos con precisión cuánto tiempo Noé construyó el arca. Lo que sí sabemos es que cuando Dios le pidió que iniciara a construir el arca, Noé tenía 500 años, y cuando empezó el diluvio, Noé tenía 600 años. Durante 100 años, Noé estuvo trabajando y siendo observado por la gente. Y la gente le podría pasar mientras él estaba trabajando ahí, haciéndole al carpintero. Híjola, señor, ay, todavía me queda mucho trabajo. Y luego, Señor, voy a hacer el arca, y luego, ¿cómo van a venir los animales? Noé, yo me encargo de eso, tú obedéceme. Y la gente burlándose, ¿sigues trabajando en eso? Mira, no, yo no sé ni qué sea la lluvia, ni a qué te refieras, pero nosotros estamos felices, Noé. Déjate, este hombre ya se volvió loco. Imagínense los hijos de Noé. Lo que les decían los muchachos. Hey, tu papá está loco. Son suposiciones que yo hago, ¿verdad? Lo que sabemos es que durante 100 años un hombre trabajó obedeciendo un mandato que Dios le había mandado. Obedeció. Él creyó en Dios. Y Dios le dijo, ese que estás construyendo será el instrumento para que tu familia se salve. Pero se cree que Noé no solamente construyó un arca, no solamente trabajó en la madera, no solamente trabajó en la construcción de esta barca, sino que, y creemos eso porque en Primera de Pedro dice, Noé, pregonero de justicia. Es decir, que mientras Noé construía el arca, anunciaba a la gente que venía un juicio de Dios, que se arrepintieran, que volvieran a Dios, que había una oportunidad, que antes de que descendiera el diluvio, que vinieran las torrentes de agua del cielo, podrían arrepentirse. Noé no solamente construyó un arca, sino que también anunció un juicio. Y junto con el juicio anunció una oportunidad para vivir. Anunció una oportunidad para vivir. Vengan, hay espacio en el arca para ustedes. Viene un juicio de Dios, vuélvanse a Él. Y la gente decía, está loco No, eso nunca va a suceder. Nosotros vivimos felices. ¿Saben algo? La tierra estaba prosperando en muchos sentidos. Los hombres estaban experimentando un desarrollo en muchas maneras. Quiero hacer un paréntesis y yo digo, Noé, un hombre común, siguiendo instrucciones de Dios, hizo un barco que no se hundió con poco material. Los hombres con toda la ciencia crearon el Titanic y se hundió. Dios hace cosas ilógicas para nosotros, sin sentido, pero con un plan perfecto. Después de 100 años, la Biblia dice que los animales empezaron a venir
Noé y su familia subió a la barca, al arca. Los animales subieron. Y la gente seguía creyendo que él estaba loco, que no tenía sentido lo que hacía. Oye, ya, te duró mucho el chistecito, Noé. 100 años de terco, pues, no seas insensato. Pero la Biblia dice que después de que todos subieron, la familia de Noé y los animales, Dios cerró el arca y abrió las compuertas de los cielos y empezó a descender una lluvia de tal manera que inundó. La Biblia dice que todos los que estaban ahí murieron. Todos los que se burlaban de Noé murieron. Todos. Y nosotros podemos decir, ¿qué Dios tan injusto? Sin embargo, en Hebreos vemos que Noé por su justicia juzgó al mundo. Esto quiere decir, porque Noé le creyó a Dios, Dios no podía detener su juicio. A causa de un hombre justo que decidió ir en contra de todo lo que la gente le decía, Dios tuvo que mandar su juicio. Y aunque el plan de Dios era que todos se salvaran, Dios conocía que la gente era dura de corazón y no se iba a arrepentir. Y mucho menos iban a subir a un arca. Noé, no seas insensato. Pero ¿qué sucedió? Lo que Dios le habló a este hombre justo se cumplió. Hay otros detalles de la historia, pero hasta aquí la voy a pausar. Ese es un hecho literal. Pero más adelante, en el Evangelio de Mateo, vemos a Jesús predicando, hablando de que el reino de los cielos se va a acercar, mencionando de que hay esperanza en medio de la corrupción de los hombres. Y en Mateo, capítulo 24, versículo 37, se nos dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta que el día en que Noé entró al arca llegó. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Jesús, en medio de su ministerio aquí en la tierra, cita el hecho de Noé y les dice, ¿saben algo? Cuando yo vuelva en la manifestación del Padre, será como en los días de Noé. Será como aquellos días de que Dios anunció un juicio, pero también anunció la oportunidad de arrepentirse, y la gente va a estar metida tanto en sus asuntos que no les va a importar lo que se está hablando. Jesús le dice a la gente, va a ser como en aquellos días, la gente va a estar metida tanto, va a estar comiendo, va a estar de fiesta, va a estar casándose, va a estar dándose en casamiento. Este pasaje hace mucho tiempo me causaba mucho ruido porque yo decía, ¿qué tiene de malo? ¿Por qué Jesús condena el comer, el beber, el casarse? Los que estamos casados ahora entendemos, porque no se crean. Mal chiste. Son cosas ordinarias que yo digo, no tiene nada de malo. Me acuerdo, hace años, estaba en una campaña que duró 7 días en un pueblo en Fairbanks, en Texas. Y yo era invitado para esta campaña durante los 5 días. Sábado se descansaba y el domingo se cerraba en la iglesia. Y la campaña había sido al aire libre. Yo traía mis temas preparados de cada día, pero me acuerdo que para finalizar el jueves, después de que fui a comer, a cenar, me llevaron al lugar donde estaba durmiendo.
Yo no podía dormir y lo único que se me venía a la mente era este pasaje, como en los días de Noé, como en los días de Noé. Yo no podía dormir, me levanté y empecé a buscar y dije, como en los días de Noé, y leí, comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, y yo decía, no encuentro nada en esto de malo, ¿qué está pasando? Y estuve ahí, dije, me rindo, o sea, estoy loco, comí de más, no sé. Y mientras estaba intentando dormir otra vez, vino algo. Yo creo que fue Dios. Y me hizo como un chispazo y me hizo entender dentro de mí que las cosas ordinarias, a veces nos envolvemos tanto en lo ordinario que perdemos de vista lo divino. A veces nos envolvemos tanto en lo cotidiano, en lo común, en lo carnal, en lo humano, que se nos olvida que nuestro diseño es un diseño divino y que el paso aquí por la tierra es momentánea. ¿Sabe algo? Usted y yo estamos de paso aquí en la tierra. Vamos a poder lograr cosas y Dios nos va a bendecir, pero no nos tenemos que anclar a las cosas terrenales, porque usted y yo, según dice el libro de Eclesiastés, Dios puso eternidad en nosotros. Dios puso el deseo de una vida más allá de la muerte. Yo creo eso, hermanos. Y ¿sabe algo? Jesús les está diciendo, ustedes tienen su mirada tan puesta en lo ordinario que se les olvidó trabajar en lo espiritual, en lo divino. Se les olvidó en su día a día honrar a Dios, involucrar a Dios, hacer una agenda, no solamente de lo ordinario, de lo común, de lo que yo quiero, sino meter a Dios en mis planes o meterme en los planes de Dios. Y Jesús los cita y les dice, ¿saben algo? Este panorama ya lo vimos. Y la gente fue igual de testaruda. No creía en que había un juicio. Lo tremendo es que hoy en día también vemos como el juicio de Dios como una fábula. Los que tenemos tiempo en la iglesia hemos escuchado que Cristo viene. Y la realidad es que es algo que hemos escuchado desde que estamos chiquitos. Ya es como un cuento para asustar a los niños, ¿verdad? Cristo viene. Es como una fábula. Pero ¿sabe algo? Eso es real. Cristo un día vendrá por su iglesia. Y usted y yo tenemos que estar preparados. Cristo viene. Que no nos encuentre envueltos en los asuntos cotidianos. Gracias. Que no nos encuentre tan enrolados en esta humanidad que dejemos a un lado el propósito divino en nuestras vidas. Para cerrar, les dije que hablaría de Noé como un aspecto literal, como una mención que Jesús hizo. Y como tercer punto o aspecto, quiero que veamos a Noé como un tipo de la iglesia. ¿Sabe algo? La iglesia es encargada, usted y yo, hoy en día, de hablar un mensaje de esperanza. En medio de la decadencia moral que vemos a nuestro alrededor, en medio de que la gente pierde la esperanza, muchos se preguntan, ¿será todo lo que Dios tiene para nosotros? Y algunos otros dicen, no hay Dios porque hay tanta injusticia. Hay muchas filosofías, muchos pensamientos. La nueva era, la tecnología. Y quieren ahogar un mensaje que la iglesia tiene la responsabilidad y el deber de portar y anunciar. Es la esperanza que Jesús nos da. Es el regalo de vida que Dios nos da a través de Jesús. La iglesia tiene que funcionar como una voz, como en el tiempo de Noé, y anunciar que viene un juicio de parte de Dios, pero también que hay esperanza para aquel que se arrepiente. Hay esperanza. ¿Saben algo, hermanos?
Dios me cautiva de muchas maneras, pero una forma que Dios me ha cautivado es que a pesar de mis errores, de mis fallas, de mis pecados, Él siempre logra perdonarme. Él siempre me abraza y me dice, vamos para adelante, Gabo. Nuestro Dios es un Dios cautivador. Su amor es desbordante. Su amor es tan inexplicable. ¿Sabe? El hombre ha creado dioses. Hay quizás más de 25,000 deidades establecidas. Los hombres crean dioses, pero ningún Dios es como el de nosotros, que se encarnó en forma de hombre, que estuvo entre nosotros y que puso su vida en rescate de mí y de usted. Esta es la historia que hace el escándalo de los siglos, la gran locura. El justo muriendo por los injustos. El santo muriendo por los pecadores. Bernie, ayúdame, ¿puedes ayudarme con la alabanza? La iglesia se encuentra trabajando en un mensaje. Aquí hay tornillos. La iglesia se encuentra, aquí está el taladro. La iglesia se encuentra trabajando y muchos pueden decir, eso es fantasía. Dios, esperanza, amor, que Cristo un día vendrá por su iglesia, eso es un cuento chino. No hay vida después de la muerte. No. Hay quienes dicen, el infierno lo vivimos aquí en la tierra, fuera de aquí ya no hay juicio. Y la iglesia está trabajando. Y la iglesia está trabajando y las sociedades nos dicen, ¡ay! ¿Eso qué? Mensaje aburrido. Mientras la iglesia trabaja, Cristo formó un arca. La cruz es el arca de la esperanza. Mientras un mundo se pierde, usted y yo podemos correr a la cruz una y otra vez y abrazarnos de la cruz. Porque la cruz es nuestra arca. ¿Y sabe algo? Cuando venga el juicio de Dios, muchos, aunque nos duela decirlo, muchos se quedarán fuera. Muchos se quedarán fuera y no habrá otra oportunidad, porque durante años se anunció un mensaje de esperanza. Durante años hubo la oportunidad de acercarte a Dios, pero nosotros estábamos envueltos en nuestra vida rutinaria. El arca está levantada. Y si usted y yo corremos y nos abrazamos de esta arca, jamás pereceremos. Tendremos vida eterna por medio de Cristo Jesús. Él es nuestra arca. Él es nuestra esperanza. Él es nuestro pronto auxilio en medio de la angustia. Él es. Hermanos, quizás lo he dicho demasiadas veces que lo tengo cansado, pero quiero repetírselo. No hay salvación fuera de Cristo. No hay salvación fuera de Cristo. Él es nuestra arca de esperanza. Y como decía un antiguo corito, yo no me quedo, me voy con Él. El día que el tiempo de la gracia se termine y Cristo venga por nosotros, yo quiero estar dentro del arca. Porque no hay nada que mi corazón anhele más que estar un día cara a cara con mi Señor. Y como dice la palabra, estar delante de Él y arrojar mis coronas delante de Él y decir gracias. Gracias por el privilegio que me diste de servirte, Señor. Gracias, porque nunca en mis fuerzas pude haberlo logrado, pero el arca me salvó. ¿Sabe algo?
usted y yo tenemos la responsabilidad de seguir anunciando un mensaje de esperanza. Que todo lo que hablemos como iglesia apunte a la cruz. Que usted y yo constantemente apuntemos a la cruz. ¿Qué le parece si oramos ahí donde estamos? 3 aspectos acerca del arca de Noé. El diluvio como un hecho real. El diluvio como una mención. Pero también como un tipo de la iglesia, de los sucesos que vendrán. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, fiel y verdadero. Oh, tu mensaje de esperanza nos ha cautivado, Señor. Gracias porque en medio de un panorama incierto, en medio, Señor, de una decadencia moral, en medio de tanta maldad, tú has mostrado tu amor y tu fidelidad a nosotros. Y si es cierto que hay un juicio anunciado, también está la esperanza puesta. Gracias por ser nuestra arca. Gracias por ser el medio de salvación. Gracias por tu sacrificio, Cristo. Gracias por tu sacrificio, Cristo. Gracias. Gracias porque no se trata de lo bueno que puedo ser. No se trata de los errores que puedo tener. Se trata de la obra que tú ya hiciste en la cruz del Calvario, donde perdonaste nuestras transgresiones, donde nos permites tener una relación personal con el Padre. Gracias, Cristo, gracias. Gracias, Cristo, gracias, 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 gracias. Oh Dios, yo te pido por cada uno de los que está aquí. Permítenos vivir conforme tú demandas de nosotros. Permítenos vivir de una manera más elevada, Señor. Permítenos tener siempre la mirada puesta en ti. Permítenos, Señor. Queremos serte fieles, Señor, hasta que tú vengas. Hasta que tú vengas por tu iglesia, hasta que tú nos llames a tu presencia. Queremos ser fieles a ti. En el nombre precioso de Jesús. Yo te pido por cada uno de los que está aquí, Señor, bendíceles, guárdales, cúbreles, bendice su semana, que sea una semana extraordinaria, que tu presencia esté con ellos, Señor, que puedan experimentar puertas abiertas, pero sobre todas las cosas, condúcenos siempre a ti. Permítenos dejar y soltar todo lo que nos estorba para acercarnos más a ti. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Dios es bueno. Amén. Solamente quiero recordarles, el día 11, lunes 11 de agosto, estaremos haciendo nuestro siguiente envío a los niños del Congo, en África. Los que se comprometieron, por favor, háganos llegar la ofrenda. Recuerde que es algo mensual que vamos a estar mandando a los niños del Congo. Dios les bendiga, es un gusto verlos. No se vayan sin saludar a alguien, sin preguntarle por su semana. En la parte de atrás hay agüita fresca muy deliciosa. Dios les bendiga, tengan excelente semana.